Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La adolescencia y juventud suele ser uno de los grandes miedos para los padres. Incluso, para muchos solteros pensar en hijos adolescentes es razón suficiente para no tenerlos. ¿Cómo abordar como pareja las complejidades de los hijos adolescentes? ¿Cómo ponerse de acuerdo como matrimonio ante los constantes cambios? Hablemos sobre este tema aquí en Entre Semana. Hablando de la bendición que son los hijos y cómo es que no causa ningún problema en el matrimonio, solamente del matrimonio para arriba es aventura tras aventura. Y así que cásense, tengan hijos, sí, que los hijos crezcan. Buenísimo, todo. Súper. Ok, vamos a la realidad. Estamos tratando de compensar al episodio anterior, que dijeron que fue el episodio más anticonceptivo que habían escuchado de la historia. No, pero a ver, lo que queremos hablar es de la dinámica matrimonial y por eso este no es un podcast de crianza de hijos. Es una serie que tiene que ver con... No te vamos a decir qué hacer con tus hijos. Claro, no sabemos qué hacer nosotros. Solamente vamos a decir, mira, se va a ver afectado tu matrimonio. Sí. Ahora, quizás en ese sentido, hablemos un poco acerca de cómo la solidez del matrimonio afecta incluso a los niños. A ver, porque desarrolla la idea. Desafortunadamente no tengo ningún dato aquí frente a mí ni nada para leer, pero yo he visto y he escuchado de que una de las cosas que más seguridad le da a los hijos es ver a papá y mamá como equipo sólido. Eso les tranquiliza y más eso que el mostrar amor hacia los hijos. O sea, como que el niño se siente protegido cuando ven que papá y mamá se aman, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando era niño, yo tratando de reclamar el amor de mis padres, yo decía, papá, ¿me amas a mí más que a mamá? Cállate. No, en lo absoluto. Decía. Y siempre decía, hijo, tú eres producto de nuestro amor. O sea, tú eres así lo que salió de esta relación. Estás aquí a causa de nosotros. Correcto. Y a lo mejor algunas personas dirían, no, pero eso no, uno tiene que afirmar al niño, tiene que decir que es especial y todo. Pero yo creo que hay algo muy particular en que los hijos vean un equipo. Sí. Una relación que se aman. Y aún, o sea, eso yo creo que toma más importancia que el mostrar al niño que es amado, que es valorado, sí, que etcétera. O sea, todas esas ideas de... Es modelar, ¿no? Correcto. Es modelar algo. Y hay algo como... ¿Cómo lo puedo decir? Lo digo como es. O sea, me refiero estoy tratando de conceptualizarlo. Nosotros no dimensionamos el impacto que la vida de los papás tiene sobre los hijos. Y no hay que menospreciarlos porque tiene 4 años, no entendió nada, no entendió todo. Sin embargo, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia y la juventud, los cambios sociales que experimentan, los cambios hormonales que experimentan, los cambios a nivel de su corteza cerebral que experimentan, el que ya conocen más allá de casa. O sea, los primeros años, lo que conocen, 2, 3 años es casa, si van a un jardín de infantes, pero ya cuando se escolarizan, cuando empiezan a convivir con otros, y cuando ya de la edad de 8, 9 años, cuando empieza la preadolescencia, adolescencia, hoy día son súper dinámicas hay algunos que estiran la adolescencia hasta los 40 años, pero bueno, ese es otro tema. Mi hijo nació adolescente. Claro. pero entonces ellos ya comparan. Sí, claro. Entonces, al comparar, es como que uno dice, es que llega la edad de la adolescencia y todo cuestionan. Claro, cuestionan porque ahora ven otras realidades. Ay, sí. Y al ver esas realidades, obviamente en su mundo, a veces el contraste es tan grande que es como, ¿qué onda? Sí. Y hay cuestionamiento, hay como, ¿qué fue esto? Cada semana mi hijo llega a casa deseando haber sido nacido en otra familia.
Dependiendo de las circunstancias en la familia. Si es que no le permití dulces. ¿Y por qué no podría ser hijo de tal que le da dulces si es Nintendo? ¿Y por qué no podría ser hijo de tal otro que le deja jugar Nintendo? Se cambia el apellido toda la semana. Sí. Es hijo de nadie. Claro, imagínate con 7 tiene Ben, ¿no? 7, sí. O sea, imagínate a los 10. Cuando a los 12, cuando no lo verbalizan, pero el proceso mental es mayor. Y ya no tiene que ver con dulces o con Nintendo, tiene que ver con, mira, yo veo como mi amigo se lleva con su papá, Ajá. Tienen tiempo juntos, hacen cosas juntos. Y yo, mi papá, con suerte, hola, chao. Esas son las 2 palabras con las que nos comunicamos. Entonces, empieza a haber algo más profundo, ¿no? ¿Cómo dirías que pasa, así como vimos en el episodio anterior, es el cambio, ¿no? De todo? Acá también hay un cambio. Como que dijiste en el episodio anterior, a esa edad de los 5 años es como que los papás pueden decir, ya pasó esa etapa de cansancio físico, de no dormir, de estar encima. Y como que es media, no diría plana, pero es como que se mantiene tranqui. Correcto. 9 años, 10 años... la entrada a la adolescencia, donde otra vez la palabra cambio aparece, pero ya con otro color. Sí. ¿No? Sí, porque la demanda física baja. Ya si los niños están en escuela, incluso si están haciendo escuela en casa, es como que ya no tengo que estar tan encima. Exacto. Es como que, mira, vas a hacer esta lección y ya... Ya camina solo. O si van a la escuela, si van a otro lugar, entonces como que, bueno, por lo menos tengo 4 horas donde puedo ya ser yo de vuelta. Entonces, sí hay un cambio. Quizás el ajuste es más mental, es más, es lidiar con estos mini adultos que ahora hablan contigo. O sea, uno tiene que meterse en su mente, preguntar cosas. Porque cuando el niño tiene 3, 4, 5 años, dice algo y uno dice, jaja, qué ocurrente. Claro. Y ya se acabó. Hasta lo grabas y lo subes a redes sociales porque dice, ay, mira la última gracia de mi hijo, sí, que pensó que lo que sea. Sí. Pero a los 10 años no. te pones a llorar. Sí. A los 10 años que es una crisis. Ajá. O sea, es cambio que empuja una crisis donde quizás la tensión ya no es tanta y el cansancio no tiene una fuente tan física, sino más bien es emocional, espiritual. Hay una curva, tu papá la explicó alguna vez, ¿no? De dependencia e independencia. O sea, los hijos nacen 100% dependientes de papá y mamá, ¿no? Desde la comida, desde el sueño, desde cambiarse ropa, desde todo. O sea, no saben hacer absolutamente nada. Lo único que es, demandan tiempo, pero empiezan a crecer y esa dependencia debería empezar a decrecer. Y al mismo tiempo empieza a aumentar el sentido de independencia. O sea, ya a los 2 años, bueno, yo sé que hay historias cada uno, pero a los 2 años el papá todavía, mamá todavía decide lo que el niño se va a poner. A los 10 es como que ya... Y empieza la tensión, ¿y por qué te vestiste así? Y si hay una brecha generacional muy grande, ¿y de dónde sacaste ese? Claro. ¿Y por qué rompiste esto? Y te quejas, pero tú se lo compraste. Pero, o sea, te das cuenta, el cambio genera una tensión que tiene que ver más con lo emocional, es casi los papás de padres, o sea, los papás de hijos adolescentes dicen, me siento en una montaña rusa, donde un día amo a mi hijo y al otro día digo, ¿en qué momento llegamos acá? Donde un día tengo una conversación tan linda con él y al otro día es como, soy el peor papá, me dijo que prefería estar en otra familia, que se quería morir, o sea, es como, y piensa que además, en la adolescencia, y ojo, este no es un momento catártico. No, pero... ¿Cómo lo digo? Porque esto no es de crianza de hijos. Sí. Entonces, quiero volver al matrimonio. Sí. Pero en la adolescencia, los extremos es ¿cómo se llama? El pan de todos los días. ¿A qué me refiero? Los extremos. Extremos desde el punto de vista del hijo. No quiero más. Me quiero morir. Me quiero morir. Qué aburrido es todo. O empiezan algo, no mantienen. Inestabilidad es común. Entonces es como los papás y la pareja experimenta
mucho cuestionamiento. Sí, claro. Porque, a ver, ¿qué pasó aquí? Y hay Sí. distintas opciones que generan tensión, ¿no? Como empieza a darse esta transición de las dos líneas que se cruzan de dependencia e independencia, aparecen fantasmas. Sí. Porque qué miedo está tomando decisiones. Ajá. Entonces, volviendo al tema de esta serie, la pareja entra en tensión. Correcto. Porque la dinámica, o sea, como padres, uno tiene la responsabilidad de tomar muchas decisiones por sus hijos. Pero después hay un periodo, y nadie dice cuándo, Ajá. pero hay un periodo donde empiezas a soltar la mano. Y es como que, ¿cuándo podemos saber? Por ejemplo, mi hijo no escucha el podcast, así que puedo usar de ejemplo. ¿Te digo algo? Estaba pensando, el Ben del futuro. Sí. Papá, ¿por qué dijiste todo eso? Perdón, eres hijo de pastor, viene con el terreno. Los míos me lo reclaman en el presente. Perdón, Ben del futuro. Sí, o sea, Te amamos. Tenía una crisis porque tenía clase de música y no sé, como hay... Cuando no llegan sus amigos Ajá. a esa clase, no le gusta. Entonces, no le gusta estar en momentos de Como solo. Solo, sí. Entonces, tiene una crisis. O sea, pero saliendo del coche. No quiero ir. Ya estoy aquí. Vete. Y es como que le dejo que no vaya, que exprese sus sentimientos. Le voy forzando a que vaya. Me acuerdo, o sea, después hablé con Julia. Dije, yo estaba bastante molesto. Dije, no puede ser que me está haciendo una escena así. Y dice, no, creo que tenemos que hablar con un psicólogo, porque yo la verdad no sé por dónde va la mano. Entonces, yo como que también la duda era decir que eso es una exageración, que mejor que pase, le permito que tome sus decisiones o no, todavía es muy niño, ya es muy grande. Entonces, todas esas dudas. Lo chistoso es que cuando terminó la clase fui a recogerle. Hola, papá, ¿cómo estás? Bien. Y, oh, no, súper bien. Estoy aprendiendo estas cosas. Sí, y tú, en la hora que duró la clase, habías contactado 3 psicólogos, habías buscado en inteligencia artificial cómo lidiar cuando mi hijo no quiere. O sea, a eso me refiero del extremo. O sea, sí, por eso lo menciono. Claro, el hijo va al Él en un extremo. espacio de media hora puede ser el mejor día de su vida O al peor día de su vida. Pero la misma frase, en un espacio de media hora. Y los papás a veces cometemos el error de subirnos a la montaña rusa con ellos. Hay que subirnos acompañándolos, Ajá. pero desde la perspectiva de un adulto. No sé si me explico. Correcto. Claro que los acompaño en ese sube y baja, pero algunos papás acompañan a sus hijos experimentando igual o peor que sus hijos. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque mi hijo me ama, me odia. No, espérame. Es un adolescente. O sea, acompáñalo en esa montaña rusa, pero con la estabilidad que te da tu adultez. Hay un par de cosas para tratar y creo que ese tema es importantísimo. Número 1, los hijos ya tienen edad para notar las grietas en tu relación. Bueno, por ahí quería ir. Y ahí empiezan a meterse. Porque saben que mamá va a reaccionar así y papá va a reaccionar así. Entonces, ellos aprenden muy rápidamente con quién ir, qué decir y de qué manera manejar la situación. Las grietas, como dijiste tú, en la etapa más de lo que vimos la semana pasada, las diferencias serían... Le podríamos llamar, no sé si diferencias pasivas. No sé, no tenemos muchos recuerdos de cuando teníamos 3, 4 años. Entonces como que no hay mucho acuerdo, desacuerdo. Más bien es como, oye, si fuiste hermano mayor, a lo mejor con tu pareja es como, mi mamá crió a mis hermanos de esta manera, tu mamá así. Pero bueno, son niños. Pero cuando empieza esta etapa donde los chicos empiezan a crecer en independencia, las grietas en cuanto a diferencias de perspectiva, desde que uno de los dos sea súper sobreprotector y el otro sea como, que haga lo mismo, no importa. Y entonces el sentido de equipo que decía, ¿qué nos pasó como pareja? Veníamos súper bien en el sentido de equipo y ahora el sentido de equipo tiene que ver con cuál es mi cosmovisión respecto a cómo vamos a caminar con esta nueva criatura que quiere empezar a ser independiente. Sí.
a tomar decisiones, a opinar. O sea, cuando tenía 3 años, cuando tenía 1 año, era llorar y listo. Ahora opina. Entonces es como, ¿y de dónde sacó esa idea? Y además, si no han aceptado a Cristo, son unos degenerados que solamente buscan aumentar la pecaminosidad. Sí. en el sentido de que ellos ya saben de qué pata cojea cada Exacto. uno y lo van usando a su ventaja. Entonces, O sea, te doy un ejemplo. Mi esposa pasa más tiempo con los niños, entonces muchas veces yo llego a casa y ya hay reglas que ella puso. Entonces, muchísimas cuando veces. me pregunta a mí algo, yo siempre estoy como que, bueno, déjame checar con mamá para Claro. ver qué es lo que ya dijo. Pero de ahí es un brinquito a que el niño, y a veces se lo tengo que corregir, como que piensa, la que hace las reglas es mamá. claro. Entonces yo voy con mamá porque mamá está a cargo. Ahora, imagínate si eso fuese un tema de contención entre mi esposa y yo. Gracias a Dios no lo es. Ujú. Pero imagínate si lo fuera. Si el reclamo, si las peleas cuando los niños están, es como que tú siempre tienes el sartén por el mango y ¿sabes qué? Incluso nuestros hijos están Bueno. notando lo mismo, etcétera, etcétera. Imagínate las grietas Amigo, así pasa. tremendas Claro. que se dan y después se potencian por tener hijos adolescentes que ya saben por dónde va la cosa. Bueno, lo que tú decías, a nosotros nos pasó, ya que dijimos que esto iba a ser una autocatarsis, que tuvimos que decirle claramente y explícitamente a esa edad de 10, 11, 12 años, a ver, si lo dice papá, es lo que piensa papá y mamá. Si lo dice mamá, es lo que piensa mamá y papá. Porque, y ahí tuvimos que apoyarnos, porque de repente era fácil que para el hijo uno de los dos quedara de villano. Claro. Entonces, súmale a eso que a veces en ciertas edades hay mayores o menores afinidades. De repente hay cierta edad donde hay, puede que eso no es nuestro caso, pero lo he visto con otras mamás, las chicas entre los 14, 15 años hasta como los 17 compiten con mamá. Uh-huh. Y es como que si hay una relación sana con papá y mamá, la mamá le puede dar una opinión sobre un vestido, sobre algo de ropa, pero se la da al papá y le cambia la cara. Sí. Y a veces la sugerencia de mamá es como, se toma como competencia. Pasan esa edad y se vuelven muy amigas, ¿no? Porque ya entran en una etapa más adulta y es como que bien llevado, estoy hablando de... Entonces, si en esa etapa se suma que la que explícitamente pone más reglas es mamá, mamá es la villana de la casa y vamos donde papá, que es el bueno. Correcto. Y si ya había grietas de antes, Y ahora, si ya había falta de equipo... Ahora, imagínate, papá tiene un tema primero para él, Ajá. donde él le cuesta ser el villano. Claro, Quiere por siempre temas- ser el bueno. Y después, después mamá Dile. tiene un temor de soltar el control, porque dice, si yo suelto el control se cae la cosa. Entonces dice, bueno, si eso toca que yo sea villana, pues así voy a hacer. Y más se Amigo. distancian. Lo que tú decías es, ¿cuántas personas no hemos aconsejado? Que cuando le empezamos a preguntar por su historia, era como, es que papá me decía, mi papá, estoy hablando de personas adultas, Sí. mi papá me decía, dile que sí a tu mamá, para que se deje de molestar, pero después vamos tú y yo y compramos igual tal cosa. Ajá. Y así se crió y llega a la vida adulta y ahora está en pareja. Sí. Y es como que, pero, no sé si me explico. Ajá, Y sí. entonces, Patrones. claro, y vienen los hijos y es como que... Pero ¿sabes cuál es el gran error? Piensan que es un tema de crianza de hijos. Y no es un, No tema, es un tema de y creencia. es un tema de matrimonio. Exacto. Es el matrimonio que no se pone de acuerdo, es el matrimonio que no arregla sus propios asuntos pendientes, es el matrimonio que él dice, yo lo único que, claro, por su crianza, por sus fantasmas del pasado, no quiere ser el villano porque se crió con un villano o una villana y va a las antípodas, al otro Ajá. extremo. Sí. Entonces no se mete, no, es que yo viví toda la vida, me decían que no, y ahora sí, pero no le vas a decir que no. Ajá. No le vas a... O sea, y hay
Hay otro elemento. Hemos hablado mucho de estas grietas, estas dinámicas tóxicas, donde los hijos empiezan saben de qué pata cojea. Entonces, claro. hay ciertas cosas que estas las hablo con mi mamá, Ajá. estas las hablo con papá. Y ahora con la dinámica de WhatsApp, de celular, oye, ¿te escribió? No, me escribió a mí. ¿Y por qué te escribió a ti? Si Ajá. tenemos un chat familiar donde podría... porque sabía que ese permiso... con uno de los dos iba a encontrar mayor resonancia. No, claro. Entonces, le he tenido que regañar a mi hijo muchas veces. Mamá, quiero decirte algo. Y yo ahí digo, dilo. No, pero quiero hablar con mamá. No. Papá, yo no quiero hablar contigo. Espérate, tú le quieres pedir algo. Entonces sí, es súper común. Ahora, no sé si querías ya entrar a este tema, Ajá. pero vamos a imaginar de que existe esa grieta, existe el problema matrimonial, no se atiende. Y una de las personas, sea papá, sea mamá, empieza a encontrar en su hijo el consuelo emocional que le hizo falta de su pareja. Sí. Eso no solamente crea estragos para el matrimonio, sino que crea estragos para la relación papá e hija, hijo, o mamá e hijo, hija. Y para la vida adulta de ese adolescente. Totalmente. Es sin ¿cómo se llama? Sin generalizarlo, pero muchas veces la mamá encuentra en ese hijo el paño de lágrimas, ¿no? Sí. Porque como el esposo no le escucha, como da... Entonces el niño termina siendo un tipo de novio. Exacto. Donde es como que, tú sí me entiendes, ¿no? Uf. Y bla, 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 Sí. y basurear al papá. Y ojo, bueno, Y el adolescente, sucede, con audífonos puestos y el celular igual hace como que escucha, y el problema es que la mamá cree que lo escucha, pero se transforma en el novio, literal. No, claro. Y, o sea, ni estamos hablando de parejas divorciadas, que eso ya como que casi de cajón eso sucede. Dalo por hecho. Pero ¿cuántas veces sucede en un matrimonio? Sí. Donde no están divorciados, o sea, están juntos, pero como hubo ese alejamiento, y a lo mejor comenzó desde tener hijos pequeños. Exacto. ¿No? Hubo Desde tensión, mucho antes. no se resolvió, después ahora son adolescentes, ahora son capas y capas y capas y capas de heridas, de asuntos pendientes, de cosas que no se trató, de dolor. Entonces, como que ya ni se quiere tocar, porque como que toco esto y me va a tocar una cadenita de problemas desde que estábamos de novio. Entonces, no. Y hay un fenómeno que se llama enredamiento, que se da. Hay un hombre llamado Kenneth Adams, Sí. tiene un sitio web que se llama Overcoming Enmeshment. ¿Lo podemos compartir? ¿Te parece? Porque Lo está compartimos. buenísimo. Sí, y está en español también el sitio. Escribió un libro, no sé si está traducido al español, pero el libro se llama, en inglés, When He's Married to Mom, Ajá, cuando está casado con mamá. Y es como que, ¿qué? Y sí, es el eso? tipo habla acerca del enredamiento. Hay una encuesta. A está ver, buenísima. Tomemos la encuesta tú y yo. A ver, veamos Dale. si estamos enredados con nuestras madres. Dice, con demasiada frecuencia intento cuidar de los demás en mis relaciones. Totalmente de acuerdo, discrepar, neutral, aceptar, estoy totalmente de acuerdo. Yo no. Considero que las relaciones son una carga. pregunta. Ajá. A menudo me siento envuelto, asfixiado o atrapado cuando estoy en relaciones. Me pongo demasiado ansioso cuando estoy separado de mi pareja o cónyuge. Pongo las necesidades de mi madre por delante de las de mi cónyuge o pareja. Esa es. Que respondo las 15 llamadas de mamá, Claro. pero las 18 de la esposa, no. Estoy preocupado por las necesidades de mi madre. Esto es específicamente para hombres. Hombres que están enredados con su mamá. Ajá. Dice Y que lo llevan a la relación matrimonial. Sí, dice, la participación de mi madre en mi vida es una fuente de conflicto para mi cónyuge o pareja. Estoy viendo rostros. Sí. Dice, consulto Yo a mi estoy confesando los pecados por ver rostros. Consulto a mi madre sobre asuntos importantes. Comparto detalles personales e íntimos de mi vida con mi madre. Después de una conversación con mi madre, a menudo me siento culpable. Wow. Me cuesta tomar decisiones que sean buenas para mí. Tengo dificultad para expresar mis preferencias con los demás. Me cuesta hacer compromisos que sean buenos para mí. No expreso mucha pasión sexualmente. Me resulta difícil ser sexual en relaciones comprometidas. Actúo sexualmente fuera de mis compromisos implícitos y explícitos de fidelidad en las relaciones.
Tengo antecedentes de enamorarme fácilmente. Continúa. Sí. Pero es interesante porque lo que él dice es que muchas veces, especialmente pensando en la dinámica de hombres y mamás, hay distorsión sexual porque es como que mamá se metía en cada área de mi vida y compartíamos y yo por lo menos quiero tener esta área que no, donde claro. mamá no está. Entonces ahí empiezan a actuar con un desenfreno sexual porque es como que se quieren independizar, pero no. Y claro, lo que sucede, y Adams dice, esto es un problema matrimonial. Que empezó en la etapa adolescente de los hijos. Si el hombre está enredado con su mamá, a menudo lo que van a hablar es lo pésimo que es papá. Exacto. Y dice, la primera cosa que tienes que hacer es poner un alto a tu madre. Decir, mamá, eso suena como un problema matrimonial. Espero que lo puedas arreglar con papá, pero yo no soy con quien tener esta conversación. Pero esto desafortunadamente es después de años de un enredamiento. Sí. Ahora estamos hablando acerca de la etapa de joven y ahí es cuando empieza. Ahí es cuando comienza. Y por eso era necesario mencionarlo, porque ahí empieza y lo que nos ha tocado ver es adultos que lidian enredados con papá y mamá y que ellos están viviendo las consecuencias. Ojo, eso no exime su falta de madurez. Ajá. Y de arreglar sus propios asuntos. Pero la génesis empezó en una etapa adolescente donde su papá y su mamá, debido a las grietas que tenían, ella encontró el paño de lágrimas y él encontró en su hija adolescente joven la mujer que lo escucha, porque tu mamá no me escucha nunca. Lo único que tiene es quejarse, ¿no? Entonces, es increíble cómo se da. Y súmale a esto. ¿Qué pasa? Quieras o no, los papás tienen, usando palabra de ¿cómo sería de puritanos, ¿no? La idolatría, ¿no? De la reputación. O sea, es como, yo tengo que mostrar a mis hijos como lo que son buenos hijos. Entonces, no veo lo malo, o no lo quiero ver, o cegado por mi propio orgullo, no lo puedo ver. Y no hago nada al respecto. Entonces, no solamente es, acá hay una tensión con mi pareja debido a mis hijos, pero prefiero ponerme, el único acuerdo que logro con mi pareja es, no importa, vamos a hacer que está todo bien, cuando no está todo bien. Porque la reputación es lo más importante. O sea, es como, aquí tengo que mostrar los trofeos de mis hijos, que mis hijos pueden lograr esto, que hicieron esto, que bla, 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 bla. Y el matrimonio pende de un hilo, pero no los hijos. Porque, fíjate, el matrimonio está tan roto, pero lo único común que aún mantienen son los hijos. Los hijos. Y lo mantienen a pesar de la toxicidad que hay, de la relación no sana, de las grietas que son, ya es un abismo. Entonces, lo único que sostiene, se aferran a los hijos y desde afuera es fácil ver, wow, qué compromiso tiene ese matrimonio. Wow, pero no es así. Muchas veces se da el fenómeno de que parejas supuestamente firmes terminan divorciándose, se disuelve el matrimonio después de que los niños salen de casa. Uh-huh. Y muchas veces por esas... O sea, es como que nos divorciamos internamente hace mucho tiempo. Claro. Pero nos mantuvimos juntos a causa de los hijos. Y yo creo que hay un error ahí. A ver. Obviamente nunca estamos a favor del divorcio, pero la solución a un divorcio infeliz no es un matrimonio infeliz. Exacto. O sea, es como que, bueno, vamos a dormir en cuartos separados, pero por lo menos estamos juntos. Y así nos mantenemos. Y es como que no te das cuenta del daño que estás haciendo a tus hijos. Y yo he escuchado personas que dicen, y vuelvo a decir, no digo que eso es la solución, pero es simplemente para entender la perspectiva desde los hijos, donde dicen, yo hubiera preferido que papá y mamá se hubieran divorciado a vivir el infierno, que vivimos, claro. Pero ellos pensaban que lo estaban haciendo por mi bien. Más bien me dañaron más. Y
Y eso creo que habla acerca de la importancia de un matrimonio sólido y cómo es que eso impacta en la vida de los hijos. O sea, uno piensa, aunque mi matrimonio se cae a pedazos, yo voy a estar para poder criar a mis hijos y para que se críen bien. Y es como que, no, lo tienes al revés. Sí. Deberías de quizás poner a tus hijos en segundo plano, darle prioridad a tu matrimonio. Exacto. Porque después de eso van a verse afectados tus hijos para lo mejor. Sí. Cuando tu matrimonio esté mejor, tus hijos van a estar mejor. Sí, sí, y a ver, siendo práctico y animándonos con esta etapa, creo que hay una... hablábamos de tiempo, ¿te acuerdas? En la etapa anterior es como que te consumen tiempo. En esta etapa te consumen tiempo en las maneras menos... o en los momentos más inesperados. Paul David Tripp, en el libro de Edad de Oportunidad, que es un buen libro, tiene elementos de cómo no hablar de la adolescencia como muérete y sobrevívela, sino dice, velo como oportunidad. De repente los hijos quieren hablar temas. Nos pasó a nosotros. En los momentos, ya te vas a dormir. Papá, ¿podemos hablar? Yo digo, tuviste todo el día. ¿Por qué quieres hablar ahora? Que tengo cosas que hacer. Pero era el momento. Estaba diciendo, necesito hablar. No son de hablar. Entonces, si te dice, podemos hablar, aprovecha. Entonces, es como papás hay que estar a la caza de esa oportunidad. Porque ya no es como... Puedes sentarlo, puedes sermonearlos, puedes decirle, no, me va a escuchar, sí, pero en su corazón. Pero cuando él toma la iniciativa, cuando ella toma la iniciativa y te dice, podemos hablar, es que, tienes que ser capaz de leer que ese es el momento donde tienes que aprovecharlo. Y ahí es donde se aplica el principio de redimir el tiempo, ¿no? Cuando habla Pablo en Efesios capítulo 5. O sea, aprovechar al máximo cada oportunidad, porque en esta etapa está esa tensión, donde el adolescente se cree grande, donde quiere privilegio, pero no quiere responsabilidades, donde hay choque por lo mismo, donde, hey, te pido, no cumples, y donde todas las semanas se hacen compromisos. No, ahora sí. Entonces, es desgastante. Pero cuando hay esa etapa, ese momento de podemos hablar, ¿qué pasó? Es como hay que aprovechar. Yo siento que a veces como papás estamos tan ensimismados que no somos capaces de leer. Llegó con cara rara de la prepa, de la secundaria. Esta semana he notado que está distinto. Algo pasó. Algo hay. Y es como, es adolescente. No. Uno tiene que, por eso uno necesita conocer, saber y tener como ir teniendo una medición constante de cómo está la temperatura del corazón de tu hijo. Eso es una tarea muy grande. Eso es tiempo. Y no solamente eso, sino que yo no soy muy de notar esas cosas. Mi esposa sí. Y imagínate lo difícil que sería si yo tuviera problemas con mi esposa y aún así tengo que lidiar con esas dinámicas. Lo peor que puede hacer una pareja es jugar el jueguito de la prueba. Voy a esperar a ver si se da cuenta. No. Y es como que yo me di cuenta hace 2 semanas, pero tú tenías que ser el que tomaba la iniciativa. Somos un equipo. Exacto. Ahora tengo que crecer. Sí. Y voy a tomar pasos en crecer, pero si somos equipos, no se vale. Es que estaba hace un mes esperando que te dieras cuenta de que tu hijo... No, dilo, porque eso atenta contra el sentido de equipo. Y ahí es donde la grieta se empieza a agrandar. Sí. Sí. Eso es muy común, sobre todo en la etapa de adolescentes. Entonces, después se da cierta superioridad moral. Correcto. ¿Te das cuenta? Por eso tu hijo siempre habla conmigo. Ajá. Entonces yo estoy sobre ti. Y entonces empieza una dinámica. Es una guerra que se da no con el hijo adolescente. Es una guerra que se da en la pareja. Amigo, los hijos son las armas. Claro. Para esa guerra. Exacto. Entonces terminan, claro, sí, contigo esto, pero conmigo esto. Seguro que a ti te dijo esto, pero a ti no te dijo esto. Y es como, pobre hijo. ¿Viste? Al final, como que la etapa pensando que esta es una serie enfocada en matrimonios, cuidado con eso. O sea, hay una... Y a veces, ¿cómo lo puedo decir? Hay una etapa o hay un área que no queremos meternos en esta etapa. Porque es como,
hay mucha influencia de dale permiso, tiene 13 años, ¿cómo no va a tener novio? ¿Cómo no va a tener novia? Todos sus compañeros de 15 años ya en secundario tienen novia y tienen novio y tu hijo no va a tener. Entonces, hay presión, hay autopresión, y es como no quieres ser el único retrógrado en el ambiente de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, cuando preguntan, tengo que ir a llevar a mi hijo a la casa de su novia, y tú como, uy, yo soy el... Entonces, como hay grietas en el matrimonio, no ponemos el tema, Sí. y es como que, uy, llegó. ¿Cómo que llegó? ¿Es el momento? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que esa pareja, esos papás, fueron novios jóvenes e hicieron mal las cosas. No quieren hablar del tema. Claro. Y los hijos están repitiendo el mismo patrón. Sí. Y es como, ok, y como que, ¿con qué autoridad le vamos a decir? Pero que no es la autoridad de mi vida o no. Es buscar bajo la guía de Dios y una comunidad más amplia lo que hemos hablado en la iglesia. ¿Qué cosas son principios? ¿Qué cosas son las cuales quizás con los hijos adolescentes, ¿sabes qué? Esto es un principio, esto no se negocia. Tengas 10, 15, 20, 40 años, seas la persona más exitosa afuera, al menos cuando estés en casa, este es un principio que no se negocia. Esto es una postura, esto es una preferencia. Y a veces los papás con los hijos adolescentes imponemos nuestras preferencias y ahí quebramos la relación, pero hay tensión con la pareja porque uno dice, ¿pero para qué? Y otro, sí, pero no. Y no se ponen de acuerdo en cosas que son preferencias. El tema es que, debido a que no se ponen de acuerdo, no hablan lo que son principios. Correcto. Y como hay ¿cómo puedo decir? Hay una tensión, no hay una lista de, mira, ¿cuáles son los principios? Va diario, porque en el mundo en el que viven, me ha pasado, no sé si, ¿a qué edad le doy un celular a mi hijo? Y es como que no lo encuentro en la escritura, pero necesitan ponerse de acuerdo. ¿Y a qué edad le doy permiso para que esté de novio o novia? Y le puedo dar permiso para que salga o no salga. Nosotros hemos tenido nuestras conversaciones con Cindy respecto de nuestros hijos, pero eso no es un modelo replicable porque es una cuestión de que demanda que el matrimonio esté de acuerdo. Y que no solo esté de acuerdo, porque se pueden poner de acuerdo para decirle, haz lo que quieras. Sí. No, es ponerte de acuerdo con la verdad de Dios, buscando consejo y viendo un panorama más grande. Oye, habla con los que ya llevan algunos años más. Claro. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿O qué no hiciste que te gustaría haber hecho como pareja en esta etapa donde tendríamos que haber disfrutado más? Sí. Y no haberla sufrido. Sí, ¿no? Correcto. Y yo creo que el poner el fundamento de un matrimonio sólido va a dar descanso en el futuro. Pero si ya a causa de no querer tocar el tema, incluso empiezan a haber roles, ¿no? Donde es como que, pero es que ella es la exagerada, la loca, y el otro es el flojo, el que permite todo. Entonces, ahí es donde se va a dar la dinámica y eso es lo que se va a transmitir a los hijos. Y nunca se va a tocar, justamente, eso es lo que tú dices, donde es como que ese es un punto donde tenemos que estar de acuerdo, tenemos que haberlo hablado. A veces me sorprendo, ¿no? Porque es en esta etapa que salen esas cosas. Claro. O sea, mi opinión acerca de, qué sé yo, acerca del celular, a qué edad uno tiene que tener el celular, acerca del noviazgo, acerca de salidas, incluso la modestia, vestimenta, y todo. alcohol. O sea, yo ya, o sea, o sea, como que no lo pienso mucho y no afecta mucho en mi relación matrimonial. Entonces puede pasar desapercibido durante años. Claro. Pero cuando los hijos... Hasta que llega. Correcto. Entonces yo tengo que tomar decisiones por mis hijos o en cuanto a mis hijos. Ahí es donde brinco y ahí es donde también meto mis posturas, mis preferencias al principio. Y a lo mejor ahí es donde me doy cuenta justamente que mi esposa tiene otra postura, otra preferencia. Y es como que... Llevamos 10 años, 15 años de casado. No te conozco, ¿no? Claro, no había tenido hijos antes de esa edad como para exponer exacto. esa potencial grieta. Sí, y ahí es donde uno tiene que saber, a ver, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a esto? ¿Cómo vamos a platicar? ¿Cómo vamos a hablar con nuestros hijos? Con una frente común, teniendo el mismo lenguaje, no atacándonos entre nosotros, pero sí, o sea, eso es lo que revela
revela lo que... Y a lo mejor hace que tengas que pensar en esas cosas. Porque hay veces donde una persona no lo tiene muy, muy formado esa idea. Es como que, pues yo hice así, mi papá hizo así, pero la verdad nunca he pensado en el tema. Bueno, ahora te toca pensarlo. Ahora te toca arreglarlo y no solamente tú, sino tú con tu pareja. Pensando en dinámicas matrimoniales e hijos, vino a mi mente escuchándote un par de cosas. Claro que hay que anticiparse a ciertos temas, pero como tú dijiste, ¿por qué salió? Y tiene que ser sin fantasmas. Ajá. Porque aquí ni siquiera se trata de, ¿cuáles van a ser las reglas? No es de ponerse de acuerdo solo con reglas. Lo hemos escuchado. El problema son las reglas sin relación. Uh-huh. Y eso es, si hay algo catastrófico, es pensar que lo que necesita el matrimonio es ponerse de acuerdo en cuanto a las reglas. No tiene que ver con reglas, aunque las hay. Y existen y son propias de la vida, pero trasciende las reglas. Es el principio. ¿Qué hay detrás? No, yo puse la regla, mi hijo no tiene que tomar alcohol. Te ves borracho todos los fines de semana con tus amigos. Entonces, le pusiste la regla, pero la primera oportunidad que tenga va a ser exactamente lo que te ve hacer a ti todos los fines de semana. Y cuando tú le quieras decir algo, le vas a decir, papito, qué cara dura, ¿no? Qué desfachatez. Tú me vienes a decir a mí. Y si no te lo dice, capaz que te va a decir, sí, papá, yo no lo voy a hacer. Pero por dentro te está diciendo, careta, doble estándar. Me exiges a mí algo cuando yo te veo todos los fines de semana. Entonces... Ahora, súmale a eso, si la mamá le tiene de novio. Claro. Y además, cada 3 días, tu papá volvió borracho de vuelta. Y bueno, si puedes hablar con él ya no me escucha. Y mira, ¿qué vamos a hacer con tu papá? ¿Qué vamos a hacer con tu papá? Como que si el sentido de equipo fuera con el hijo, sí. ¿no? Sí. No se olviden en esta etapa que la relación de mayor impacto no es tu relación con tus hijos. La relación de mayor impacto en el hogar es la relación con tu pareja. Sí. Muchas veces uno se olvida de eso, porque como fue consumido totalmente en la etapa de niños pequeños, y ahora, consumido físicamente, ahora está siendo consumido emocionalmente en la etapa de jóvenes y adolescentes, uno puede llegar a cometer el error a poner en segundo plano esa relación matrimonial. Pero nos olvida, es curioso, ¿no? Lo vemos claramente en nuestros padres. Sí. Pero nosotros tenemos que estar constantemente recordados de que no, la relación que más va a impactar, para bien o para mal, nuestra familia es la relación que tengo con mi pareja. Y creo que es más sutil el descuido. Sí. Porque como la demanda es emocional y no física, ya estás físicamente al lado, pero estás desvinculado emocionalmente. Sí. Y 2, creo que una sugerencia es, si el mayor desgaste en esta etapa es emocional y tú tienes una espiritualidad emocionalmente enferma, lo que va a surgir en esta etapa van a ser todos tus fantasmas de una espiritualidad que no ha sido sana emocionalmente, donde no sabes lidiar con tus emociones, donde constantemente te sientes sobrepasado o sobrepasada, porque nunca tuviste un lenguaje emocional, nunca aprendiste a gestionar emociones, no sabes colocarle nombre a tus emociones, entonces o todo es tristeza, o todo es sentirte abrumado, o todo es enojo, y no es así. El tema es, necesitas entonces trabajar en una espiritualidad, usando la expresión de Casero, espiritualmente sana, donde puedas aprender a identificar. Espiritualidad emocionalmente sana. Gracias. Emocionalmente sana, donde puedas identificar tus emociones, el origen, qué es, qué voy a hacer, qué siento cuando siento lo que siento, categorizar las cosas y aprender a trabajar. Y porque si el mayor desgaste es emocional, claro, el mayor desgaste en la primera etapa era física, entonces como pareja hacemos sentido de equipo para apoyarnos en ese cansancio físico. Pero aquí, al ser emocional, si no hay escucha de la pareja, si no hay reuniones de equipo, de trabajo, donde podamos volcar lo que pasa, es lo que tú dices. Y ojo, o se transforman en el hijo o lo busco fuera del matrimonio. Exacto. Y ahí es la mejor amiga del trabajo, es la que te escucha, el amigo de lo que seas, el que la escucha a ella, y es como, a ver, ¿qué pasó aquí?
Y Sí. no fue la llegada del hijo. Ajá. El hijo adolescente expuso la desvinculación emocional que tenían como pareja. Y hay veces donde se resisten a hacer ese trabajo porque dicen, es que tenemos que destapar la cloaca y sacar cosas desde que éramos novios. Porque claro, están de novios, se casan, hay cosas que uno puede poner debajo del tapete. Los hijos pequeños es excelente porque uno, o sea, es tanto el desgaste físico que puedes ignorar un montón de cosas porque la clave aquí es sobrevivir. Pero en esta etapa, todos esos demonios van a salir y entonces lo mejor es decir, vamos a taparlo porque no podemos. Yo sugiero que si hay que destapar la cloaca, destápenlo. Tengan la conversación, busquen a una persona, a un consejero, a un pastor, a una persona que puede caminar con ustedes a trabajarlo. Porque créeme, si tú dices, yo no destapo esto por amor a mis hijos, porque yo estoy enfocado en la crianza de mis hijos, créeme, tú estás haciendo más daño a tus hijos que bien. Y tú estás viviendo un engaño. Al no arreglar los asuntos en tu matrimonio, estás afectando a tus hijos. Sí. Y si dices, es que yo, no, porque yo no, qué sé yo lo trato bien, yo hago así, a lo mejor no es tanto el trato, ¿no? Porque es bien fácil donde dices, no, que mi enojo hace que yo pegue a mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Pero el que está enredado con su papá, con su mamá, ¿y eso de dónde vino? Claro. No, pero yo buscando lo mejor para mi hijo, yo conversando con él, yo hablando con mi hija y yo paso tiempo con ella. Sí, pero ¿qué andas haciendo? Un vómito verbal. Exacto. Y queja acerca de tu pareja. Y esperas que no afecte. Eso va a afectar sus vidas, va a afectar generaciones. Sí. Porque entonces él va a crecer con ese enredamiento, ella va a crecer así y después para abajo. Así que no descuides el matrimonio en esta etapa. Y si eso significa, vamos a pasar una semana y media, vamos a trabajarlo, vamos a hablar. Esto va a ser lo más difícil que he tenido que hacer hasta ahora porque es tratar con cosas que ya no puedo ignorar. Hazlo, porque tu familia va a ser afectado para bien si lo logras hacer. Sí. Así que bueno, nos quedan 2 episodios. Sí. Uno es ¿qué pasa con hijos adultos? Y añadimos uno más de casos especiales, porque escuchando, oye, yo soy sola con mis hijos, o yo soy solo con mis hijos. ¿Cómo aplico esto? Pero eso no significa que no haya cómo enfrentar situaciones que sean quizás muy, muy particulares. Sí, nos casamos, él venía con sus hijos, yo vengo con los míos, y ahora ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Y cuáles son los impactos al matrimonio en cuanto a eso? Vamos a hacer la de casos especiales primero, porque la de hijos adultos vamos a aprovechar la visita de mis papás. Sí, entonces ya voy a poder reclamarles todas las cosas que no les pude reclamar antes. Ellos ya estuvieron para un episodio justamente acerca de hijos adultos, pero era crianza de hijos. Sí. Entonces vamos a tenerles de vuelta y esta vez en el estudio. Sí, para que te puedas quejar sin... y vamos a hablar acerca de cómo vieron... cómo se vio afectado su matrimonio al tener hijos adultos y cuáles son las dinámicas que ahora pues tienen. Vamos a ver cuánto comparten. Bueno, vamos allá. Va a estar interesante. Buenísimo. Nos vemos. Gracias por seguirnos y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.